¿Qué cosas pueden arruinar tu liderazgo? ¿Necesitas ayuda para avanzar a pesar de las dificultades? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Amigos, aunque parezca difícil de creer, tu liderazgo también puede enfermarse. Y esa es una declaración como fuerte para comenzar. Pero hoy nosotros vamos a hablar de algunos síntomas que precisamente pueden alertarte para anticipar o descubrir cómo estás en este momento en términos de la salud de tu liderazgo. Juan, bienvenido a un nuevo episodio número 282. Muy bien. Saludos, Ale, cada uno de ustedes. Mira, en escucharte me haces pensar en una persona que cree que está bien de salud, pero una madrugada se levanta y todo está así como que me voy a urgencias porque algo está mal. Uh-huh. Y el asunto es que si se pone a pensar, los síntomas estaban ahí, simplemente no estaba prestando atención. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la primera persona que tenemos que aprender a liderar, pues obviamente somos nosotros mismos. Y para hacerlo bien, tenemos que saber cuáles son los síntomas de un mal liderazgo. Y eso es el enfoque de lo que vamos a estar hablando. Así es. Hoy, la semana que entra, y luego vamos a dar una resolución a muchas cosas en ya el tercer episodio de esta serie. Y claro, yo estoy diciendo 3, pero realmente son 2 y luego pero están conectados, Uh-huh. Así que ustedes que están con nosotros, mira, los 3 próximos episodios les va a ayudar un montón con entender si tú estás teniendo síntomas de alguna enfermedad. Sí. Y también te vamos a ayudar a resolver. Totalmente. Juan, así que listos para esta nueva serie. A mí me parece muy buena idea que comencemos precisamente con esas cosas que están dentro, Juan. Uh-huh. Dentro de nosotros. Me hiciste recordar mientras te escuchaba ese ejemplo de una persona que no va al médico. En un dicho latinoamericano, no sé si tú lo habías escuchado, pero que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, yo prefiero no enterarme de nada para no saber si estoy mal. O sea, hay mucha gente, y eso es triste porque muchos andamos por la vida así. Es decir, no quiero enterarme de algo que está mal en mí. Sí. Porque es incómodo. Sí. Y Ale, lo dices así, es bueno hacer una diferencia entre cosas de afuera Uh-huh. que nos pueden enfermar y cosas que vienen de adentro. Y vamos a estar enfocados en eso de adentro. Así es. Asuntos internos, entonces, para ver si nuestro liderazgo está saludable o no, o enfermo. Ok, antes de continuar, Juan, yo quiero recordar a nuestra audiencia que estamos en todas las plataformas. Estamos en absolutamente todas las plataformas actuales de podcast. Eso es Apple Podcast, Spotify y Amazon Podcast, porque estábamos en Google Podcast, pero Google Podcast desapareció y lo absorbió YouTube. Entonces, estamos en YouTube, en un canal que tú tienes en YouTube, y que Uh-huh. queremos pedirte que cual sea la plataforma que tú uses, vayas allí y nos califiques, por favor. Nosotros estamos comprometidos a entregarte. Y nos calificas bien. Exactamente, ya. Sí, por favor, 5 estrellas. Pero estamos comprometidos a entregar contenido valioso para ti. Como siempre. Y ese es nuestro regalo para ti. Tu regalo para nosotros y para el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken es precisamente calificarnos y compartirlo con otras personas. De esa manera vamos a poder seguir creciendo en esta comunidad de líderes que agregan valor a otros, que multiplican. Esa es la misión, es lo que iba a decir. Así cumplir la misión. Y tú eres parte de esa comunidad para cumplir esa misión. Totalmente. Nos encantan los comentarios que nos dejan, por cierto, en YouTube. Muchas veces tomamos esos comentarios y creamos contenido o episodios a partir de esos comentarios y los revisamos absolutamente todos. Así que interactúa allí con nosotros, que vamos a seguramente pues extraer ideas de nuestra conversación contigo. Sí. Muy bien, Juan, ahora sí, 3 factores que enferman el liderazgo. 3 factores. El primero de ellos
es el arrepentimiento. Y uno puede pensar, escuchar esa palabra. No sé si te pasa a ti que nos ves hoy o escuchas. Ujú. A ver, arrepentimiento es un síntoma de enfermedad. Bueno, déjame aclarar a qué nos referimos. Repasar inútilmente, ¿verdad? Quedarte como revolcándote en el lodo. Repasar las malas decisiones del pasado y estar atorado allí. Eso es un síntoma de que algo no está bien en tu liderazgo. Juan, hablemos de eso. Sí, y lo que tú dijiste es sumamente importante, lo voy a repasar. Repasar inútilmente significa que estás enfocado en el pasado Ujú. y los efectos de las malas decisiones, que estar enfocado ahí te va a producir miedo, te va a paralizar, te va a producir incertidumbre y yo oigo a personas usar la frase, si solamente hubiera, si solamente habré, si solamente, o sea, personas que están usando esa frase están enfocados en el pasado. Ahora, lo correcto es evaluar tus experiencias. Siempre hemos hablado de eso, Ale. Evaluar tus experiencias, sacar provecho, sacar las lecciones que te van a ayudar a ajustar y hacer cambios, ponerlos en práctica y luego dejarlos atrás. Ustedes que nos están viendo en el YouTube, a mí me gusta siempre decir, y luego voltear la página. Correcto. Y comenzar con una página en blanco. Pero vale la pena revisar, ¿no? Ok, estos fueron los factores que me llevó a tomar tal decisión. Veo que eso no fue una decisión buena. ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué evaluar? Y luego, voltear la página. El, 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 el arrepentimiento, por decirlo así, correcto, es lo que surge de la evaluación y produce corrección. De acuerdo. Eso es lo que queremos. El arrepentimiento no repara el pasado, simplemente lo resuelve. Resuelto, ya. ¿Ok? Ya veo lo que hice, ya veo qué tengo que hacer, volteo la página y ya. Pero es importante decir que no repara el pasado. Los efectos de tus decisiones, vas a tener que lidiar con los efectos. Y Juan, a propósito de eso, hay demasiada gente que se queda como luchando con la idea de que no se puede perdonar a sí mismo, un poco hablando de este arrepentimiento como un síntoma de que algo no está bien. Tú sabes, perdonar en general es difícil y a veces la persona más difícil para perdonar somos nosotros mismos. Sí. Porque como que no nos cabe en la cabeza que podamos haber cometido aquel error y decimos, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude tomar esa decisión? ¿Cómo pude contratar a esa persona? ¿Cómo pude romper esa relación? ¿Cómo pude romper esa alianza? ¿Cómo pude mandar por un tubo a ese cliente? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, hay toda una lección, podemos hablar de eso con el productor, toda una lección cómo perdonarte a ti mismo. No podemos enfocarnos en eso, pero sí yo diría que necesitas ser humilde. La humildad nos ayuda mucho en decir, soy falible, cometo errores, acepto que hoy cometo errores y entonces cuando cometo un error, me perdono, aprendo de lo que hice, ya grabo, ok, no voy a volver a hacer tal cosa y corrijo. Y así lo resuelves. Sí, y así es como lo resuelves y así es como uno madura. Ujú. ¿Va a haber efectos? Claro que sí. Habrá efectos, pero uno tiene que perdonarse a sí mismo, tiene que aprender a hacerlo. Lo que no funciona, Ale, es número uno, negar los errores. Lo que no funciona es culpar a otros. Sí está pasando, pero no, si no fuera por él, si no fuera por ella, entonces no, esto tampoco funciona. Tampoco funciona quedarte lamentando. O sea, si solamente hubiera hecho tal cosa, hubiera funcionado. No funcionó, admítalo, evalúa, voltea la página. Y no funciona, que nunca jamás volverá a pasar.
Esto nunca. Esa es común, esa es común. No me vuelve a pasar. Y lo que pasa cuando personas hacen ese juramento, gracias, se van a un extremo en su comportamiento y normalmente cometen un error opuesto, sí, pero al extremo del otro lado. Hay un dicho inglés que es que avientan o tiran, ¿verdad? O botan, depende del país que nos escuchas, el agua sucia con el bebé adentro. Exactamente. Es decir, tira el agua sucia, ¿verdad? Pero no tires el bebé. Hay cosas buenas incluso de esa experiencia que viviste, por decirlo de una forma. Claro, Ale. Y tener ese enfoque de lo que no funciona, de negar, de culpar, de quedarse lamentando o de hacer esos juramentos, solo te ata al pasado. De acuerdo. Mientras tú estás haciendo esas cosas, estás amarrado a lo que fue el suceso del pasado. Tienes que soltarlo. Y, amigo, amiga, si tú has quedado en el pasado lamentando alguna mala decisión, tu liderazgo está enfermo. Tu liderazgo está enfermo. Necesitas aprender a perdonarte a ti mismo, como hablamos, perdonar a otros, hacer lo que dijimos, evaluar y hacer ajustes, y luego seguir adelante. Me sorprende la cantidad de personas que no pueden seguir adelante, no se permitan. Pero eso es uno de los factores que enferman el liderazgo, el arrepentimiento a un extremo en que te quedes enfocado en un error del pasado. Muy bien, Juan, gracias por compartir eso. El segundo síntoma de un liderazgo enfermo, de que tu liderazgo, mi liderazgo está enfermo, es el rechazo. Ahora, yo solo quiero hacer esta declaración, Juan, y luego quiero escucharte. Es que yo creo, a propósito de un ambiente en el que estamos, ¿verdad? Hablando de rechazo, que todos nosotros, creo que es una cosa obvia, todos nosotros crecemos y florecemos mejor en un ambiente de aceptación que en uno de crítica y rechazo. Entonces, hablemos de rechazo como un síntoma de un liderazgo enfermo. Juan. Sí. Y lo primero que yo diría es que nadie tiene el poder de disminuir tu valor. O sea, tú y yo, cada uno de nosotros tenemos un gran valor como seres humanos. Somos gente valiosa. Ahora, un líder puede saber identificar o debe poder identificar la diferencia entre ser rechazado y sentirse rechazado. O sea, alguien te dice, no eres bienvenido acá, fuiste rechazado. De acuerdo. De acuerdo. Y mira, yo sé que a veces eso te puede pegar, pero yo prefiero que alguien dice, Juan, este lugar no es tu lugar ahorita. Tendrá sus razones o lo que sea, pero ahí simplemente a mí me pusieron ya un alto. Ahora, eso es frontal, eso es ya sobre la mesa, todos lo sabemos, todos lo entendemos. Sí. Ahora, cuando uno siente ser rechazado, ahora está entrando un montón de pensamientos. O sea, ¿cuál habrá sido su motivo? Y esas palabras, ¿qué me quiso decir? Y cuando un líder entra en siempre en ese espacio, ese sentimiento de que todo el mundo me rechaza o simplemente estar enfocado en eso, tu liderazgo se está enfermando. De acuerdo. Está enfermando. Sí, porque Juan, permití en ese caso, ¿verdad? Que tú narras, que se te metiera en la piel, ¿verdad? Le diste el poder al otro, ¿verdad? Como para definir tu valor, y es lo que decías hace un momento. Es decir, cediste el control, pues dijiste, soy una víctima, y tú dices si yo valgo o no valgo. Sí. Y eso es una responsabilidad tuya. Así es. Y no sabes, tú no sabes qué está pasando al otro lado. Simplemente hay algo, yo voy a decirlo así, hay algo enfermo en ti y eso está enfermando lo que estás proyectando también.
porque tú estás sospechando, tú estás ya juzgando las intenciones de las personas y ya jugando ese papel de víctima. Si me ofendo porque alguien no me respondió un mensaje de WhatsApp y me estoy sintiendo rechazado. Hay mucha gente que se ofende por eso en estos días, ¿sabes? Sí, y tú no sabes por qué. Es decir, ¿por qué no pones las 2 palomitas check azul para saber si leíste o no el mensaje? Sí, y eso es como síntoma que tú ya le entraste a ese asunto de medir motivos, lo que está pasando al otro lado, las acciones de las personas, y estás tomando todo en forma personal. Si eso está pasando, tu liderazgo se está enfermando y es lo que vas a proyectar. Vas a hacer lo mismo con tu equipo. De acuerdo. O con la gente a tu alrededor o con tu familia. Me hiciste recordar un principio de aquel librito que yo sé que te gusta mucho, John, de cómo ganarse a la gente, Winning with People. Uf. Que él dice que la gente herida hiere a otros fácilmente. Total. Entonces termina siendo eso. Total. Si te sientes herido, hieres a otros con facilidad. Y Ale, hablamos mucho de esto, pero el remedio para esto es desarrollar seguridad personal. Sí. Desarrollar seguridad personal es lo que te cura de la enfermedad del rechazo. Yo he trabajado mucho en desarrollar seguridad personal en una forma sana y yo te tendría que decir que no me pasa por la mente si alguien me está rechazando. O sea, yo sé mi valor como persona, sé que soy falible, no soy perfecto, cometo errores y entonces yo no estoy mirando las acciones de la otra persona, tratando de evaluar. Yo tomo a toda persona como habla, como dice y sus acciones. Es más, yo tengo un sentir y una manera de pensar y gente se ríe cuando digo eso, es que yo creo que todo el mundo me ama. Imposible que no me amara. Sí. Seguramente si ha hecho algo que como que pudiera ofenderme o que pudiera ser señal de rechazo, seguramente lo estoy leyendo equivocadamente. Sí, de acuerdo. Y yo que te conozco y he trabajado contigo, creo que puedo confirmar eso. Ahora, amigos, Juan es un caso atípico, ¿verdad? No. La mayoría de la población no está cableada de esa manera. Para la mayoría de nosotros, sin embargo, aún así, es posible lidiar de manera saludable con el rechazo. Es decir, quizás no te vas a convertir en un Juan Beriken que para él, como decía hace un momento, todo el mundo lo ama, ¿verdad? Pero sí puedes llegar a lidiar internamente de manera saludable, constructiva con el rechazo de otros, de tal manera que no permita que te enferme, que no permitas que eso te enferme, que no se te mete en la piel, que recuerdes dónde está tu valor, que tú no vives para complacer a la gente, porque mucho de eso, Juan, tiene que ver con nuestra necesidad de aprobación. Sí. Es decir, me siento tentado a perseguir que otro me aplauda, me sonría, y cuando no me aplaude, me sonría, o me conteste un WhatsApp a tiempo inmediatamente, ¿verdad? O como yo esperaba, entonces me voy para abajo. No, eso no tiene por qué pasarte, ¿sí? Insisto, no te vas a convertir probablemente en el epítome de la seguridad interna, ¿verdad? Pero sí puedes mejorar trabajando internamente con tu seguridad. Con tu seguridad. Sentirte bien dentro de tu propia piel. Así es. Aceptarte, amarte y estar bien contigo mismo. Mira, yo en eso que te escucho, Juan, si tú no eres capaz, por ejemplo, yo diría, Juan, si tú no eres capaz de reírte de ti mismo, ahí hay síntomas de enfermedad. Es decir, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos incluso burlado del otro? Claro, nos reímos el uno del otro porque todos sabemos que tenemos nuestras mañas. Todos defectos. Sabemos que somos así raros en diferentes formas y bueno, así somos. Imagínense, si yo me ofendiera y me sentía rechazado cada vez que Juan se burla de mi inglés. Por el bullying. No, yo hubiese, no solo renunciado tendríamos que estarlo levantando del piso. Sí, me tendrías que pagar terapia, ¿no? Juan, tercera
¿Qué te parece si saltamos a la tercera Dale, y última, dale. o tercer y último síntoma Síntoma. de un liderazgo enfermo? Hemos dicho entonces, número 1, arrepentimiento, quedarte enganchado o enfocado en el pasado. 2, rechazo, ¿verdad? No saber lidiar con el rechazo y sentirte rechazado, ¿verdad? Es un asunto de seguridad interna. Pero lo último es la irresponsabilidad, Juan. Y yo sé que tú eres un apasionado de este tema, no de la irresponsabilidad, sino de la responsabilidad. Entonces, Correcto. Gracias por aclararlo, Ale. Mira, la responsabilidad o las acciones irresponsables y también omisiones, o sea, no actuaste cuando deberías haber actuado, las dos tienen consecuencias. O sea, acciones irresponsables, omisiones de acciones. que también es una forma de irresponsabilidad. Claro, debo de tomar una decisión, no lo tomo, no lo tomo, no lo tomo, no lo tomo. Y mientras no lo estoy tomando, ya se encadenó una serie de cosas, de personas, y mi falta de responsabilidad, o sea, por no hacer nada, yo falté responsabilidad ahí. Entonces, los efectos de la irresponsabilidad, sea por omisión o sea por acción, a veces son inmediatas. Y entonces esto es fácil de navegar. Hiciste algo o no hiciste algo y inmediatamente hubo una consecuencia. Lo viste y maravilloso. Sí. Ya. Entonces, eso es fácil de navegar. Pero hay, a veces, hay tiempo entre estoy siendo irresponsable y la consecuencia. Sí, Y claro. ahí es donde puede haber muchos problemas. Ahí es donde líderes se meten en problemas. Comienzan a actuar en forma irresponsable por hacer o por no hacer. Y como la consecuencia no es inmediata, siguen como jugando. Y cree que la cosa va bien. Sí, sí. Su liderazgo está enfermo, la enfermedad está adentro, está comiendo y haciendo algo mal, pero el efecto no ha llegado. Y ahí hay gran peligro, Ale, gran peligro. Hablemos de ejemplos de eso, Juan, porque creo que va a ser muy útil para la gente. Sí, mira, podemos hablar de malas actitudes. Una mala actitud normalmente tiene efectos luego, pero un líder puede tener una mala actitud y nadie le dice nada. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y todo el mundo está ahí como que enojándose, comienzan a hablar y Claro. cosas están pasando. Y no ve inmediatamente la consecuencia. Y no sabe, y no sabe. Pensamos en una relación inapropiada de amistad que está teniendo una influencia mala. Eso es irresponsabilidad. Estás siendo irresponsable con tus relaciones. O puede ser una relación inapropiada con el sexo opuesto. Ya comienza a través de una junta con una persona y como que le quedó una cosita, y entonces hace otra juntita a propósito y comienza a sentir algo y está siendo irresponsable y continúa, pero no hay ninguna consecuencia. No, pues es algo sano. No está pasando nada. Y quizás alguien le dice, oye, estás pasando mucho tiempo, vamos a decir que es una jefa con otro colega o otra persona de su equipo que se llama José. Oye, Lupita, estás pasando mucho tiempo con José. Sí, no pasa nada. Estamos trabajando con su liderazgo, pero es algo irresponsable. No ha habido efectos. Los efectos vienen después cuando ya cruza la línea y ya familias explotan. Podemos pensar con frecuentar lugares que no conviene. Está siendo irresponsable. A lo mejor no ves un efecto luego, pero va a haber. Podemos hablar de no resolver algún conflicto u ofensa. Lo traes y
y te está comiendo adentro y en vez de ser responsable, ir y arreglar el asunto o reparar la relación, lo sigues. Podemos pensar en no cumplir compromisos en tu trabajo, no cumplir tu palabra con tu familia. Todos son acciones o actos, omisiones de acciones irresponsables Sí. que enferma tu liderazgo. Juan, yo, como tú, yo soy un fanático de la responsabilidad personal. Crecí viendo, seguro es yo identifico dos grandes voces, modelos que para mí me han desafiado y me han inspirado y me han enseñado a ser responsable personalmente. Una es mi mamá. Sí, tu mamá. La capacidad de hacerse responsable de su propia vida, pero también de sin victimizarse por los errores que cometió o por los errores que otros cometieron, ni echar la culpa a otros, a sacar adelante a su propia familia, siempre ha sido un ejemplo de responsabilidad personal. Y luego ya en mi adultez, ¿verdad? Empecé a trabajar contigo y tú has sido para mí una referencia como extrema de responsabilidad personal. ¿Y por qué menciono eso? Porque quizá tú nos estás escuchando o viendo y dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, quizá sin darme cuenta he caído en un comportamiento irresponsable, bien sea por omisión o por tomar decisiones equivocadas, y no sé por dónde empezar. Yo te animaría a encontrar modelos, alguien a quien imitar. Seguramente hay alguien cerca de ti que tú puedas identificar y decir, ok, de esa persona yo quiero aprender esto. Porque seguimos, aún siendo adultos, aprendiendo por imitación, Juan. Claro. O sea, vemos a alguien. Captamos. Claro. Estamos cerca y captamos. Así es. Así que te animo a encontrar a gente que sea un modelo para ti. Sí. Ale, yo creo que normalmente una persona sabe o tiene indicadores de irresponsabilidad en su vida. Cuando yo estaba pues pensando y desarrollando el contenido, yo me puse a evaluar áreas de mi vida y no sé, yo me acuerdo que me quedé ahí 10 minutos pensando, ¿estaré siendo irresponsable con eso? Y si tienes la inquietud, a lo mejor necesitas revisarlo. Así que haz una revisión de tu vida, haz los cambios o ajustes necesarios inmediatamente para no enfermarte de la irresponsabilidad. Así es, Juan. Muy bien, amigos. Y gracias por esa última como práctica y compartirnos transparentemente eso, Juan, porque yo creo que eso así comienza un comportamiento responsable, o sea, cuando te detienes y te evalúas. Bien, 3 entonces síntomas, Juan, o factores que enferman el liderazgo: arrepentimiento, quedarte enfocado en el pasado; rechazo, sentirte rechazado y no ser capaz de pasar la página, como tú decías; y un comportamiento irresponsable, bien sea por prácticas irresponsables o por omisión, por hacer o no hacer. Tenemos que cerrar este episodio, Juan, primero de la serie, que me ha encantado, bien conciso y muy poderoso. Pero esto no termina aquí. Yo quiero, antes de despedir el episodio, decirte esto. Tenemos un contenido exclusivo en el canal de YouTube de Juan Beriken. Y si te preguntas cómo puedes sanar los síntomas de un liderazgo enfermo, estos que acabamos de mencionar, y cómo catalizar o inspirar, ¿verdad? Detonar cambios positivos en tu equipo, tú necesitas suscribirte al canal de YouTube de Juan. El link te lo vamos a dejar aquí y entonces te podrás unir a una comunidad que tendrá acceso exclusivo a contenido adicional. En resumen, y para cerrar entonces este episodio, Juan, los 3 factores que enferman el liderazgo son el arrepentimiento, el rechazo y la irresponsabilidad. Yo quiero que antes de cerrar finalmente, te tomes un momento para compartir este episodio con alguien. Seguramente conoces o hay en tu mente alguien que consideras que no solo va a disfrutar, sino que va a sacar provecho de esta conversación que hoy tuvimos. Descarga finalmente la hoja de discusión que está en cada uno de nuestros episodios o acompaña cada uno de nuestros episodios para que puedas seguir masticando el contenido. Gracias, amigos, por ser parte de esta comunidad. Así es. Y no quedan afuera. Acompáñenos en esa comunidad porque vamos a estar dando algunas cosas tan exclusivas y tan puntuales sobre el tema que estamos hablando. Lo vas a querer escuchar. Eso, nos vemos en un próximo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken.